Y bueno, el día de hoy vamos a ver el tema que tiene que ver con la creatividad. Antes de iniciar este tema, me gustaría preguntarles a ustedes qué entienden por creatividad. Las escucho, chicas. ¿Qué entienden por creatividad? Mariana, ¿qué entiendes por creatividad? No puedo ver lo que escribiste, Mariana. ¿Lo borraste? No, porque no lo puedo visualizar. Mm, Ok, ahí dice, buenos días. Crear algo, inventar algo, son ideas. No lo borré. Pero puse que son ideas. Ok. El inventar algo, el realizar algo creativo. Ok, muy bien. Sí, Mariano. Ok. Viri, ¿qué entiendes por creatividad? Te leo. Gracias, Mariano. A ver, dice crear nuevas ideas, algo único. Ok, muy bien. Por lo que ustedes me están diciendo, la conceptualización que tienen con respecto al concepto de creatividad se refiere a la cuestión de algo nuevo, a la generación de ideas, obviamente por ser algo nuevo, quizás desde un punto de no existencia, eh, se da esta percepción de que como tal es algo nuevo, ¿no? Obviamente, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con este tema, el tema de la creatividad.
pues bueno, eh, desde su punto de vista, ¿cuál creen que sea la importancia que tiene este tema con todo lo que hemos visto mm, a lo largo de la clase? Bueno, en lo que lo van escribiendo, yo lo voy mencionando para ir avanzando. Bueno, em, acá tenemos una frase de Albert Einstein que nos dice que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede suceder a las personas y a los países porque la crisis trae progreso. Bien, desde este punto, pues prácticamente si lo llevamos a un enfoque, quizás eh, hacia una tendencia empresarial, hacia una tendencia de consumo, pues se refiere a que cuando realmente nos sentimos como empresa, como cliente, abrumados por situaciones que están fuera de nuestro control, nosotros vamos a tratar de hacer cosas diferentes para que desde este punto podamos tener obviamente resultados diferentes. Si lo vemos desde este punto, también pues nosotros debemos de tener ese liderazgo de generar cambios, de generar elementos de innovación ante esos momentos de crisis. Esos momentos de crisis que nos van a ayudar a poder cambiar las circunstancias mediante acciones, ¿no? Esas acciones pues van a traer como aquí lo dice, ¿no? Van a traer progresos, van a traer cambios, van a traer desde una perspectiva también, eh, pues como ustedes también lo mencionan, nuevas ideas, nuevas acciones que se puedan implementar ante este tipo de situaciones y al final eso lo podemos traducir también como creatividad, ¿no? A a esa habilidad de poder cambiar la situación para cambiar nuestro entorno, ¿no? ¿Ya habían escuchado esta frase anteriormente? Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, aquí también nos dice que la creatividad es es la habilidad para generar de manera fácil ideas, alternativas, soluciones a un determinado problema. También nos menciona que es la capacidad de resolver los problemas de una manera eficaz, novedosa y valiosa. ¿Ok? Desde este punto, pues bueno, aquí inclusive en esta
En estos conceptos existen varias palabras que ustedes me mencionaron hace un rato cuando les pregunté acerca de qué es la creatividad. Me mencionaron la parte de ideas y me mencionaron la cuestión de soluciones. Entonces, desde este punto, pues prácticamente la creatividad es eso, ¿no? Inclusive todo lo que vemos a nuestro alrededor es creatividad. Los diferentes diseños, los diferentes productos, perdón. Por ejemplo, en un inicio, eh, cuando se creó la primera licuadora, eso fue una iniciativa de la creatividad. Conforme se fueron dando variantes de la misma, se fue generando una alternativa creada a partir de la creatividad. ¿Ok? Cuando se crearon las diferentes vertientes de tipos de automóviles, es parte de la creatividad. Primero un automóvil sedán, después los diferentes tipos de autos, llámese pickups, llámese SUVs, llámese minivans, llámese, ¿cuál otro hay? Crossover. O sea, todas esas variantes al final son producto de la creatividad, aunque inclusive, aunque ya exista ese producto, todo parte desde el punto de la creatividad, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Ok, en este punto, bueno, tenemos que la creatividad va muy de la mano de la innovación y la innovación pues es algo que ya hemos visto a lo largo de toda esta sesión, de todas estas sesiones, perdón, y prácticamente tanto la creatividad como la innovación siempre van a estar ligadas, ¿no? Si no existe creatividad, no existe innovación. Y obviamente si no se da la innovación es porque de fondo no hay un elemento creativo, ¿no? Un elemento diferente a lo ya existente. Bien, estos dos elementos forman parte de un mismo proceso, ¿no? Como les menciono, son como los pasos. Primero en este caso se va a dar la creatividad, que es asentar esa idea, plasmarla en algo visual, llámese un dibujo, llámese un boceto, elementos que la hagan más tangible, ¿no? Porque cuando la pensamos, cuando la tenemos en la mente, pues desde un punto de vista, pues prácticamente solo podemos visualizarla, ¿no? Y no podemos llevar esa idea a que otras personas la vean, ¿no? Y inclusive si sea aprobada, se pueden hacer algunas modificaciones, algunos cambios. Entonces, primero debemos de llevar esa idea, plasmarla en algo, pues creativo, ¿no? Perdón, plasmarla en algo tangible, ¿no? De manera visual, ya sea a través, como les decía, de un dibujo, de un boceto. Una vez que se avanza en este proceso creativo, pues es visualizar la manera de cómo ya llevarlo a algo más táctil, ¿no? El poderlo tocar, el poderlo ver, inclusive hay cosas que a lo mejor no se pueden tocar, pero se pueden ver. Por ejemplo, si hablamos de todos los productos, pues todos pueden ser en algún momento palpables, ¿no? Pero si hablamos a lo mejor de esta presentación que estamos viendo, pues sabemos que existe, pero no la podemos tocar, ¿no? En este caso,
la podemos ver, ¿no? Se vuelve parte de ese proceso creativo, ¿no? Las películas que se realizan se vuelven parte de ese enfoque, perdón, de esa parte visual que nos permite saber que existe eso, ¿no? Por ejemplo, hablar de cualquier película de Disney, de Century Fox, de las diferentes casas cinematográficas, que al final, pues, no podemos, ¿cómo les explico? Tocar el set, tocar a los personajes, pero sí los podemos ver, ¿no? Y al momento de verlos, ya sabemos que existen, ¿no? No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí me van entendiendo. Ok. Bueno, entonces, a partir de este proceso creativo, pues se vienen dando diferentes cuestiones, ¿no? Una de ellas es la parte de la creación de ideas, la generación de ideas mediante este proceso creativo. También se da la parte de la innovación, que es ya la aplicación de la práctica. ¿Se dan cuenta aquí? Podemos ver cómo pasa de una cuestión eh, meramente de tenerla en la mente a llevarla ya a una cuestión práctica, ¿no? Donde en la innovación, en la innovación se realiza esta práctica, ¿no? Esta práctica ya nos va a llevar a este punto donde vamos a visualizar eso que teníamos en la mente y que a partir de esto, pues ya lo vamos a llevar de manera más tangible, ¿no? Bien. Ahora, desde este punto, pues existen ciertas características de lo que es el proceso creativo. El proceso creativo que es, se convierten en esos pasos que debemos de llevar a cabo para poder plasmar esa idea en un dibujo, en un boceto, y una vez que la tenemos en ese punto, llevarla a la práctica o llevarla a la acción, como a través de la innovación, ¿no? El poder realizarla, el poder de alguna manera eh, tenerla de manera visual, ¿no? Como les mencionaba ya, de poderla tocar, ¿no? Hacerla tangible. Bien, entonces, estos serían los puntos que tienen que ver con las características del proceso creativo. La primera de ellas es el proceso creativo que lleva a la acción. Este proceso creativo que lleva a la acción se refiere a que una vez que tenemos la idea, como les mencionaba, ¿no? Poderla plasmar en un dibujo, en un boceto. Ahí ya estamos llevando de alguna manera la primera acción, que es el hacer que las personas que están a nuestro alrededor, con las cuales colaboramos, puedan visualizar esa idea lo más parecido a como nosotros la tenemos en la mente, ¿no? Una vez que está esto, viene el punto 2, que es la parte de la flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? E- Ese punto en el cual se puede generar ciertos cambios, a lo mejor de que no fuese, qué sé yo, una figura cuadrada, si no fuese una figura rectangular, o que fuese más grande, o con ciertas texturas. A eso se refiere, ¿no? A esa parte
la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad, ¿no? Entonces, este sería el punto número 2, que nos permite poder moldear, ¿no? Esa, que no sea algo tan cuadrado, como a veces dicen, ¿no? O sea, que esto es cuadrado y no puede ser de otra forma, ¿no? O sea, que pueda o permítase cambiar, ¿no? Bien, ahora vamos al punto número 3, que es la parte de la originalidad. Todo proceso creativo debe de tener algo de originalidad. Si no tiene un proceso creativo, si no tiene, perdón, este elemento o esta característica de la originalidad, prácticamente es como replicar algo ya existente, ¿no? Que es lo que muchas veces vemos en otros productos, en otros servicios. Si existe un jabón líquido, todo el mundo hace un jabón líquido. Si existe, eh, qué sé yo, un balón de color rojo, todo el mundo hace un balón de color rojo, ¿no? Entonces, aquí realmente no existe una originalidad, ¿no? Es simplemente una réplica de algo ya existente, en donde, como lo hemos visto a través de todas estas sesiones, pues es volver un producto en un commodity que al final lo que va a hacer ese producto es dividir más el porcentaje de las personas que quieran un balón rojo, ¿no? O sea, si existe un 100% y a lo mejor ese 100%, más bien si existe, qué sé yo, 10 empresas que fabrican un balón rojo y contigo ya es la 11ª, pues se van a repartir todas esas personas que quieran un balón rojo con esas 11 empresas, ¿no? Entonces realmente aquí no existe un proceso eh, de originalidad, ¿no? Cuando existe la originalidad se vuelve ese elemento único que de momento puede ser muy atractivo para esas personas que quieren ese producto o ese servicio y quizás en un lapso no muy largo de tiempo pueda suceder lo que les menciono, ¿no? Que al ver que tenga cierto éxito ese producto o ese servicio, va a haber otra empresa que va a generar una imitación, ¿no? Ya sea brindando alguna propuesta de valor diferente, que sería la cuestión del precio, ¿no? A lo mejor ese balón está más caro, pero yo voy a generar un balón similar a las características pero más económico, ¿no? Entonces, desde este punto, pues prácticamente esta característica debe de ser primordial, ¿no? La originalidad. Si no existe originalidad, no es parte de un proceso creativo, es imitación de algo ya existente, ¿no? La fluidez, ¿qué quiere decir esto? La fluidez tiene que ver con la percepción que se tiene para poder compartir esa idea con diferentes formas de pensar y me refiero diferentes visualizaciones profesionales, ¿no? Por ejemplo, si esto ya lo llevamos a un ambiente empresarial, pues la fluidez que pueda tener de aceptar quizás nuevos cambios, nuevos elementos creativos, a lo mejor de ponerle, quitarle algo y que vaya rotando a través de a través de las diferentes áreas que puedan intervenir en la fabricación de ese producto o de ese servicio, ¿no? También otro punto importante aquí que hay que mencionar es la motivación y la pasión. Si no existen estos dos elementos, prácticamente cualquier cosa podría ser un elemento imitativo, repetitivo, que nos permitiría pues, prácticamente hacer eh, lo mismo a lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, desde este punto, pues prácticamente no existiría otro punto de diferenciación, ¿no? Cuando nosotros tenemos estos conceptos de motivación, de pasión, obviamente vamos a hacer que nuestro producto, quizás si no es el mejor, buscar a que sea el mejor, ¿no?
pero para encontrar esa parte de la búsqueda de que sea mejor, este, quizás en ese lapso pueda existir un punto en el cual uno se sienta pues desmotivado, sin ciertas ganas, y aquí es donde entra la parte de la pasión, donde pues prácticamente si no se da este punto en el cual pues se cambia esta parte de ver las cosas, de hacerlas, pues eh, se puede perder, ¿no? Y al perderse pues es dejar esa idea, eh, esa idea pues prácticamente libre y que se quede solamente como una idea y algo que no prosperó, algo que se quedó simplemente ahí, ¿no? En la mente. Y al final cuando se queda ahí pues es como si prácticamente si no existiera, ¿no? No sé qué es lo que opinan acerca de esto que estoy comentando. ¿Ya lo habían escuchado? ¿No lo habían escuchado? Las leo. En lo que escriben voy a continuar. Este, bueno. Ahora vamos a ver cómo se da este proceso creativo. Este proceso creativo pues va a tener diferentes usos desde la parte interna, desde cómo funciona nuestra mente para que se dé este proceso creativo. Vamos a tener lo que es un pensamiento divergente y un pensamiento convergente. Digamos que durante este proceso creativo se dan estos tipos de pensamiento. Bien, ahora cuando hablamos de que se da un pensamiento divergente, estamos hablando de que se dan esa famosa lluvia de ideas, ¿no? Así de que tienes un sinfín de ideas, 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 en las cuales ahí ponemos a la máquina a pensar y hacemos que esas ideas lleguen de manera pues rápida, de manera frecuente y en una oleada así pues prácticamente bastante grande. Por eso nos llegan un sinfín de pensamientos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Que obviamente todo esto no lo vamos a poder llevar a la acción. Debemos de elegir nuestros pensamientos, nuestras ideas. Por eso, cuando se hacen este tipo de actividades, de generar lluvia de ideas, si se dan cuenta, pues una persona les pregunta, a ver, ¿qué color creen que sea el mejor para este carro? ¿No? Y a lo mejor dicen, no, pues rojo, rojo cereza, otro rojo vino, otro verde, otro azul, y a lo mejor otro sale con un elemento totalmente diferente, ¿no? Que quiere decir a lo mejor un color naranja, ¿no? O color cobre y así, ¿no? Entonces, esa lluvia de ideas se trae o se plasma, ya sea en una reunión, y de ahí, obviamente, no todos los colores van a ser aptos quizás para un carro, ¿no? Si estamos vendiendo un auto deportivo, pues quizás por lo general los autos deportivos tienden a que se pinten de un color llamativo, ¿no? Diferente, que fuera de lo rutinario. Entonces, a lo mejor ya de esa lluvia de ideas empieza el pensamiento convergente a seleccionar esas ideas, ¿no? En las cuales, pues bueno, ya existe esta parte de decir, pues creo que verde no sería una buena opción, creo que este amarillo sería muy buena opción, este naranja también sería muy buena opción, este azul rey también, o sea que si se dan cuenta, pues son colores, pues de alguna manera, pues muy llamativos en un carro deportivo, ¿no? Ya si quieres hablar de un carro más formal, obviamente no le vas a meter esos colores, sí existen, pero desde la parte
de la fabricación, obviamente no lo van a vender así, ¿no? Porque las ventas, pues, no podrían ser las mismas. Ya los gustos de cada comprador, pues, serían diferentes y ya ese comprador, una vez que tiene su producto, pues, ya puede hacer con él lo que guste, ¿no? Entonces, desde este punto, prácticamente el pensamiento convergente es cuando entra en acción, ¿no? Cuando se da esa selección de ideas. Entonces, si se dan cuenta, aquí nada más estamos hablando todavía del proceso creativo, ¿no? De la generación de ideas única, únicamente de eso, ¿no? Entonces, desde este punto, apenas estamos hablando de lo que es esa parte de la generación de la idea, ¿no? Bien, de aquí tenemos lo que es las fases del proceso creativo, eh, en las cuales, pues bueno, podemos ver que existen 5 fases, ¿no? La primera es, bueno, tenemos la fase de preparación, en la cual se identifica el problema, el problema desconocido. Emocionalmente puede haber una tensión por la frustración de la limitación. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que ya identificamos el problema, debemos de buscar la manera a través de ideas de poder ejecutar un producto o un servicio que solucione esa necesidad o ese problema, ¿no? Después, digamos que esta es nada más solamente la fase de la del enfoque, ¿no? De esa visualización, ¿no? De ahí está la fase 2, que es la fase de incubación, en la cual se realiza una conexión no solo lógica, pero también, no, se realizan conexiones no solo lógicas, perdón, pero también acciones libres y relaciones relevantes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se empieza a generar esta parte eh, del pensamiento creativo, que es la fase del pensamiento divergente, ¿no? En la cual pues se da este punto de lluvia de ideas, esta lluvia de ideas obviamente acompañada con cierta lógica, porque pues no todas las ideas van a ser pues de alguna manera, cómo se me fue la palabra? Adecuadas. Se va a buscar elementos que sean adecuados ante lo que vamos a llevar a cabo, ante lo que se va a realizar. Entonces aquí entra por eso la parte lógica. eh, y pues bueno, esto nos va a llevar a que empiece a darse esa fase de incubación, ¿no? En la cual pues únicamente están aquí está actuando, perdón, únicamente el pensamiento divergente, ¿no? Este pensamiento que al final es eso que les acabo de mencionar, es toda esa lluvia de ideas que nos va a permitir eh, plasmar después lo que queremos llevar o hacer, ¿no? Bueno, bueno, ahora va la fase número 3, que es la fase de la intuición, ¿no? En este momento, es un momento, perdón, que de forma súbita la persona toma conciencia de la idea o la solución y se conecta con los elementos que aparecen inconexos. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que ya se tiene esa idea, se trata de visualizar esa idea en un aspecto ya solucionando el problema, ¿no? O sea, cómo se va a hacer para que eso solucione el problema. Entonces, en esta fase de intuición es como llevarla a este punto de testeo, ¿no? Aunque todavía no exista eh, desde el plano tangible, pero sí ya plasmado a través de una idea, a través de un boceto, llevarla a cabo a través de este elemento de testeo, a través de como tipo un boceto, ¿no? En el cual pues se dibuja quizás el funcionamiento de la máquina, si es cuántos voltios va a necesitar para que funcione,
si va a tener un sistema de refrigeración, si va a ser algo grande o algo compacto, dependiendo cuál sea la solución o el problema que vaya a resolver, ¿no? Entonces, en esta fase entra ese punto, ¿no? En la posible solución al problema y por la cual se está creando todo este proceso creativo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Las leo. Chicas, las leo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, después viene la fase número 4, que es la evaluación o verificación. En esta fase, pues se da un periodo de autocrítica, de examen de introspectiva, de un examen introspectivo, y se trata de comprobar la utilidad de la idea, ¿no? Aquí pues ya es como empezar a esa parte del testeo, ¿no? Que se empieza a vislumbrar ya con ese producto, bueno, con ese boceto que ya pues, se está llevando a la práctica, ¿no? Y el cómo se siente uno realizando eso, ¿no? Entonces, desde este punto, a eso se refiere la parte de la verificación o evaluación. Y después viene la fase número 5. En esta fase número 5, que consiste en darle forma a la idea para poder comunicarla a los demás en forma comprensible, ¿no? Si se dan cuenta aquí, solamente estamos hablando de la fase de la idea, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de que ya se está haciendo el producto, que ya se está haciendo, mucho menos que ya se está fabricando como tal, nada. O sea, aquí es pura y cuestión del proceso creativo, ¿no? Que es plasmar esa idea desde nuestra mente hasta este último punto, ¿no? Que es, como dice aquí, en darle forma a la idea para poderla comunicar a los demás, ¿no? Entonces, desde este punto es únicamente parte de ese proceso, ¿no? El poder comunicar esa idea a los demás, ¿no?